Hola, ¿qué tal? Qué gusto está nuevamente va a estar por aquí contigo. Vamos hoy a estudiar lo que es la segunda lección apoyado en lo que es la fe de Jesús. Pero como es de costumbre, esta es nuestra segunda lección que se titula ¿Qué nos enseña acerca de la Biblia? A ver, ¿qué entiendes tú por la Biblia? Pero antes de comenzar nuestro tema, quiero que oremos para que sea Dios hablándonos a través de esta enseñanza. Oremos. Dios y Padre, gracias mi Señor te damos porque una vez más podemos reunirnos a través de estos medios para poder estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tus mismas sagradas escrituras con respecto a esta lección número 2, lo que tú nos enseñas a saber de la Biblia, buen Dios. Padre Santo, queremos pedirte tu permiso ahora que invocamos tu nombre para poder abrir tu palabra y que seas tú hablándonos a través de la misma. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú también me ayudes si te gustan estos videos, que también si aún todavía no estás suscrito, que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal. Y no solamente eso, sino que también lo puedas compartir con otras personas, con tus amigos, que quizás también quieren aprender un poco más acerca de las Sagradas Escrituras. Hoy en día muchas personas tienen sed y esa sed que tienen es de estudiar las Sagradas Escrituras. Hablar un poco de la historia de lo que es la Biblia como tal. Bueno, la palabra Biblia procede del griego Biblia, que significa libros. El singular es biblión, biblos, que es una forma de biblón y significa simplemente cualquier clase de documento escrito. Originalmente biblos significaba un documento escrito en papiro, una clase de papel fabricado con una planta egipcia llamada por el mismo nombre papiro. Pero la Biblia se divide en dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la Tanaj, nos está hablando ahí de lo que es con respecto a la Torá, el Neví y el Ketubín. Pero son unas palabras en hebreo, pero el Nuevo Testamento también es Brit Hadashat. Ya, eso es ahí en el idioma original, en el hebreo. Pero la división del Antiguo Testamento se puede subdividir en cuatro grupos, que son el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, unos libros de historia, unos libros de sapienciales y otros libros sapienciales y poéticos. Y también los libros proféticos, que son los profetas menores y algunos profetas mayores. Pero el Nuevo Testamento también tiene unas subdivisiones que también de igual manera se subdividen en 4 grupos, que son los evangelios, las historias, las epístolas y el libro del Apocalipsis. Pero el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, pues era el idioma que se expresaba literalmente en el pueblo hebreo, la nación llamada Israel. Hay que saber, sin embargo, que Daniel 22:4, la segunda parte, 7:21 y Esdras 4:8, 6:18, 7:12, 26 y Jeremías 10:11 están escritos en arameo, idioma que es emparentado con el hebreo y la parte de la familia de las lenguas semíticas, árabes, asirios y el babilonio. El Nuevo Testamento se escribió como tal en el idioma griego, aunque parte del mismo primeramente fue hablado en arameo, idioma que hablaba nuestro Señor Jesús y todos sus discípulos. Las escrituras hebreas se produjeron durante un periodo que abarca entre los años 1500 y 1600 años antes de Cristo. El Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo después de Cristo, durante la segunda mitad del siglo. Pero ahora, la Biblia es producto de una notable variedad. Los aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos y de la vida se hallan en ella presente. Varían de acuerdo a su geografía y el tipo de persona que estaba en ese entonces.
La mayor parte de los textos bíblicos se escribió en prosa, pero algunos en poesías y otros en prosa y en verso. Dentro de esta doble división de prosa y verso, hay forma literaria como historia, leyes, parábolas, adivinanzas, biografías, sermones, proverbios e historias de amor. Pero el mensaje principal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de las Sagradas Escrituras, es un mensaje que Dios ha dejado a través de aquellos hombres para inspirar la salvación del ser humano. Por lo tanto, su mensaje principal de las Sagradas Escrituras es la salvación tanto tuya como la salvación mía. A través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar la salvación, que solamente la podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Pero ahora viene la Biblia fueron escritos en rollos, pero a partir del año 1250 después de Cristo, se dividió en capítulos. Es decir, que hubo un cardenal Hugo que incorporó divisiones por capítulos en la Biblia latina. Lo hizo por comodidad, aunque sus divisiones no siempre fueron acertadas. Sin embargo, esencialmente las mismas divisiones por capítulo han persistido hasta el presente. Son datos interesantes que tenemos que compartir, cómo se dividieron por versículos, cómo se dividieron por capítulos. Ahora vamos a mirar cómo se dividieron en versículos. Los antiguos hebreos ya habían intentado la división por versículos, pero la división que hoy tenemos se hizo 300 años después de la división por capítulo. Es decir, esa se dio más o menos en el año 1550 aproximadamente, realizada por el cardenal Hugo. En 1551, Robert Stephen introdujo un Nuevo Testamento griego con la inclusión de las divisiones por versículos. El Antiguo Testamento quedó sin dividir. La primera Biblia completa en inglés con división en versículos fue la Biblia Ginebra en el año 1560. La división en capítulos y en versículos en inglés y en español no siempre es exacta. Un ejemplo de esto tenemos en el libro de Hechos capítulo 7, que al final interrumpe la historia para comenzar en el capítulo 8. Es decir, que la traducción del inglés no siempre se va de acuerdo con nuestro idioma, en este caso el español. Pero la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es la Biblia? ¿Y sabías tú que las Sagradas Escrituras es la joya de los libros sagrados del cristiano? Y es un libro más precioso que nosotros podemos tener. Es la joya más preciosa del pensamiento y de la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. En realidad la Biblia es un conjunto de libros. Interesante. Dios se comunica a través con el ser humano, a través de sus sagrados escrituras. Unos escritos que fueron escritos hace muchos años, pero escritos que nos ofrecen esperanza, que nos ofrecen salvación. Simplemente en los momentos de tristeza, en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, el simple hecho de tú coger y leer las Sagradas Escrituras, eso a ti te produce un revivamiento en tu vida. Pero cuando tú vas a Dios, antes de abrir las Sagradas Escrituras, siempre la debes hacerla con toda reverencia. Porque esto no es cualquier persona que lo escribió, sino el creador de todo el universo, o el que la dejó escrita para cada uno de nosotros. Pero antes de leer las Sagradas Escrituras, siempre dirígete a Dios en medio de oración para que sea el Espíritu Santo hablándote e inquietándote y también mostrándote el mensaje que deseas para tu vida. Muchas personas toman la costumbre de decir: donde me caiga el dedo, ahí es que voy a comenzar a leer. Eso está mal, porque tú no debes coger la Sagrada Escritura como si fuera un amuleto de la suerte para ver qué Dios te quiere hablar. Tú debes cada día tener una relación estrecha con Dios a través de la Sagrada Escritura, escogerla y escudriñarla. Miremos que el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento es la historia de Cristo
y el desarrollo del cristianismo. Muchas de las profecías que están escritas en las Sagradas Escrituras ya se cumplieron, pero hay algunas que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo Jesús. Es uno de los acontecimientos que para el mundo cristiano es la bendita esperanza. Y es la esperanza que todo cristiano está esperando en estos momentos, donde le dará desenlace a este mundo lleno de pecado, a este mundo lleno de sufrimiento, a este mundo lleno de dolor y a este mundo lleno de maldad. La Biblia fue escrita durante un periodo que abarca unos 1500 años por unos 40 autores, entre los cuales sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos y legisladores. ¿Sabías tú que la Biblia está compuesta por 66 libros que componen 1189 capítulos y 31.100 versículos? Ahí tienes promesas para que te deleites cada día. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras hay una promesa que te dice a ti: no temas. Y esa promesa aparece unas 365 veces. Es decir, tú debes tomar una promesa para cada día. Pero en el Nuevo Testamento también nos muestra, de los 260 capítulos que tiene, por lo menos unas 318 veces la venida de Cristo Jesús. Es decir, un promedio de 1.2 por cada capítulo te muestra que Cristo va a venir. Y Cristo va a venir pronto. Pero Cristo quiere que tú también te prepares. Cristo también quiere que tú escudriñes sus sagradas escrituras. Pero ahora viene que la Biblia es una fuente de la verdad. El libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. El libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios y el Espíritu Santo. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra a un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada. Miremos aquí que la Sagrada Escritura no es de interpretación privada. Tú tienes que tener un doctorado en teología, tienes que tener un estudio teológico para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Aún hasta los niños entienden el mensaje que el Señor quiere darle a entender a través de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras se interpretan por sí solas. Las Sagradas Escrituras se interpretan, como lo dije al principio, a través de la oración, y el Espíritu Santo es el que te va a guiarte a toda verdad. Pues dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron hombres semejantes a nosotros, hombres pecadores, pero hombres valerosos, porque fueron inspirados por el poder del Santo Espíritu. También no hay que rechazar sus enseñanzas. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, nos muestra allí el pecado que cometió el rey Saúl. Y dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idólatras la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No podemos desechar la palabra de Dios. No podemos cogerla a la suerte, porque Dios a través de ella nos habla. Pero la palabra de Dios también tiene el poder para transformar la vida. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Estamos aquí en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Jeremías. Dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor. ¿Sabe? Me hace acordar unos momentos de mi vida que yo no quería saber nada de Dios. Y cuando yo comencé a tener una relación con Dios, a estudiar su palabra, a comenzar a relacionarme con Él, el mismo Señor me convenció de aquellas cosas malas que yo estaba haciendo en ese momento. Dios quiere hablar a tu vida y solamente es cuestión de que tú vayas a Él con un corazón contrito y humillado. Pero ahora la palabra de Dios produce un renacimiento y un crecimiento espiritual. Cuando tú comienzas a relacionarte con Dios, vas a comenzar a crecer de manera espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. A través de las Sagradas Escrituras podemos crecer para la salvación. Ni aun los científicos pueden combatir contra la palabra de Dios. Miremos que contiene notables hechos científicos. Anteriormente trataban de buscar por qué la Tierra estaba suspendida. Y en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, nos muestra que la Tierra cuelga en el vacío. Y dice así la palabra de Dios inspirada por el Santo Espíritu: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Los científicos hicieron tantos años tratando de explicar, pero ya eso estaba escrito desde hace muchos años atrás. Ellos también trataban de intentar si el aire tenía peso. Y la misma palabra en el libro de Job, capítulo 28, versículo 25, dice que al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Dios aún así conoce cada estrella por su nombre y las tiene contadas. Y el número de las estrellas es incalculable. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 32 nos dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Miremos que Dios ha dejado todo establecido. Pero ahora viene un filósofo alemán de nombre Immanuel Kant, y él recita allí dentro de uno de sus escritos y nos dice que la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el beneficio más grande que la raza humana ha experimentado. Tremendo. Aún los filósofos que dicen no creer en Dios reconocen a Dios como la fuente de inspiración a través de las Sagradas Escrituras. Francisco I. Madero, expresidente de México, dice textualmente: aprecio la Biblia en su más alto valor. Uno de mis mayores esfuerzos será trabajar porque mi pueblo sea tan ilustrado que entienda los grandes principios de este sagrado libro, de las Sagradas Escrituras. ¿Estás tú estudiando las Sagradas Escrituras? ¿Cómo está tu vida espiritual? Muchas personas, cuando dicen no quiero saber nada de Dios, es porque han descuidado este pilar fundamental. Y el Señor Jesús, de igual manera, nos enseña que así como nosotros nos alimentamos, nosotros también es necesario estudiar las Sagradas Escrituras, porque Él recita un versículo del Antiguo Testamento, donde nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera hora para tú tener una relación con Dios estrecha son las primeras horas de la mañana. Sacar un rato para Dios, y sería bueno que tú escogieras la primera hora para poder estar en conexión con Dios.
A lo largo de toda la historia han surgido diversas teorías moralistas que de ciertos pasajes bíblicos procuran deducir los sistemas morales que les agradaba. Muchos hoy en día buscan descubrir otros argumentos para apoyar determinado punto de vista sobre conducta, menospreciando casi por completo el aspecto doctrinal o teológica de las Escrituras. Y miremos que hay dos principios fundamentales para poder entender las Sagradas Escrituras. Uno de esos principios es la exégesis. La exégesis significa extraer de las Sagradas Escrituras lo que realmente contiene. Pero el término contrario que hoy muchas personas, hoy muchas denominaciones tratan de llevar es porque realmente tratan de decir lo que ellos creen que la Sagrada Escritura se está diciendo, pero no le están haciendo la exégesis al texto bíblico. Y lo contrario de la exégesis es la eisegesis, que es hacer decir al texto lo que a uno le agradaría que dijera el texto. Miremos que son dos principios fundamentales. Eisegesis es lo que la persona quiere decir lo que el texto diga. Un ejemplo muy claro es tratar de cambiar lo que Dios ha dejado desde el principio. Por ejemplo, Dios en el principio dejó varón y hembra. Hoy en día la gente está tratando de decir que puede haber igualdad de sexo y que el mismo sexo pueden conformar una familia. ¿Dónde está creado eso? Si Dios desde el principio ha dejado claro, establecido a través de sus Sagradas Escrituras. Y todo lo que Dios ha creado desde el principio bueno, y bueno en gran manera, el enemigo de Dios lo ha tratado de tergiversar. Y también ha tratado de tergiversar la mente del ser humano para que traten de querer decir lo que las Sagradas Escrituras dicen. No, y hacer decir lo que ellos quieren entenderlo por sus propios medios. Pero ahora, querido amigo, querida amiga que me estás viendo en estos momentos, que me estás acompañando aquí, y gracias te doy porque hasta aquí tú me has acompañado. Y espero que estas temáticas puedan ser de edificación para tu vida. No me la creo saber toda, pero trato de lo poco que sé, compartirlo con ustedes, esperando que también pueda ser de bendición en su vida y que también les pueda necesitar en los momentos que ustedes lo puedan necesitar. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos sacar el tiempo para estudiar la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tremendo que el Señor Jesús nos enseña y nos dice también que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Tú quizás en estos momentos puedes decir, ¿cómo así si yo estoy vivo? Si no tienes a Cristo Jesús en tu vida, estás muerto espiritualmente. Y el Señor, cuando tú le abres tu corazón y comienzas a relacionarte con Él a través de las Sagradas Escrituras, vas a pasar de muerte a vida. Pero el versículo 39 de San Juan 5 nos dice, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Pero ahora Isaías, capítulo 28, versículo 13 nos dice, a palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Aquí lo que quiere decir el profeta Isaías. La Sagrada Escritura, para uno poderla entender, tiene que estudiar un poquito aquí y un poquito allá. Nosotros no podemos quitar el Antiguo Testamento, porque ahí estaba mostrándonos todo lo que Cristo Jesús iba a hacer.
Y quitar el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras es dejar las Sagradas Escrituras vacías. Muchas personas hoy en día dicen de que el Antiguo Testamento ya fue abolido. Pero el Señor Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17, nos dice que Él no ha venido a abolir ni la ley ni a los profetas, sino que ha venido para cumplirla. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras tienen vigencia. Y hay algunas personas que dicen que está eliminado las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, pero la toman a su conveniencia. Las Sagradas Escrituras tienen validez por toda la eternidad. Y miremos que lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Y mire, dice Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído, el Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Es decir, que Dios es eterno. Y si Dios es eterno, sus sagradas escrituras también son eternas. Pero, querido amigo, también debemos obedecer los consejos que Dios ha dejado a través de las sagradas escrituras. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23, nos dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero no solamente eso, a través de las sagradas escrituras, por su lectura, nosotros también podemos ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Otros dicen: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios también a través de ella nos da bendiciones. Y dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos la esperanza. ¿Quieres tú tener esa esperanza en tu vida? ¿Es tu deseo y tu propósito aprender mucho más acerca de las Sagradas Escrituras? Comienza a escudriñarla, porque a través de ella puedes encontrar la esperanza para tu vida. Muchas personas, al comenzar a tener esa relación con Dios, pueden estar postradas en una cama, pero cuando comienzan a relacionarse con Dios a través de las Sagradas Escrituras, pueden encontrar la esperanza para su vida. He conocido a lo largo de mi ministerio muchas personas que han estado tiradas en una cama, y cuando uno le presenta a este Dios vivo, a este Dios de poder, su vida es transformada. Y he conocido personas también que han estado postradas en una cama durante mucho tiempo, y cuando le dan la oportunidad a Dios para que entre en sus vidas, el Señor lo ha sanado. Dios tiene el poder para solucionar cualquier conflicto y dificultad que tú estés atravesando en tu vida, ya sea matrimonial, ya sea espiritual, ya sea un problema físico, un problema económico, cualquiera que sea. A través de las Sagradas Escrituras, tú vas a encontrar la esperanza para tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te saluda tu amigo Elkin Villegas y esperamos la próxima semana nuevamente encontrarnos para poder estudiar otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y para la próxima semana estaremos
estudiando lo que será, lo que la Biblia enseña de la oración y la fe. ¿Tienes fe? ¿Quieres orar? Ahora sí, te invito para que inclinemos el rostro y oremos. Dios y Padre, gracias mi Señor, te damos porque hemos podido realizar este estudio, buen Dios. Y queremos pedirte, Señor, de que tú seas hablando a los corazones de las personas que han de ver este video, buen Dios. Que tu palabra penetre sobre sus vidas y que ellos cada día también puedan sentir la necesidad y el deseo de tener una relación contigo y también un encuentro personal a través de las Sagradas Escrituras. Mi Dios, que aquella promesa que el Señor Jesús nos dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino otra palabra que sale de la boca de Dios, que pueda hacerse realidad sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, a todo oyente. Bendice, Señor, a cada familia aquí que ha de escuchar este video y que tu bendición pueda acampar alrededor de cada uno de ellos. Te lo suplicamos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo y esperamos vernos pronto.